Mi nombre es Nicole Simancas. Junto con mi grupo vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto de la clase de Física, Electricidad y Magnetismo. Este lleva como título Detector de metales. Mi grupo está conformado por Jos Ortega, Julieta Flores, Maylit Reales, Natalia Pérez y mi persona. Hacemos parte de la Universidad Tecnológica de Bolívar en la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Como objetivo general y específicos tendremos los siguientes. El general vendría siendo demostrar el funcionamiento de circuitos osciladores y su aplicación en detección de objetos metálicos. Y los específicos tendríamos como primer punto diseñar un detector de metales con base al principio de inducción y variación de un campo magnético. El segundo sería construir el detector de metales. Y por último, analizar la respuesta de este detector de metales al interactuar con los metales. Planteamiento del problema. En los hogares pequeños, objetos metálicos pueden perderse en lugares inesperados, como entre la masa de alimentos, bajo muebles o incluso en el jardín. Además, algunas personas necesitan verificar la ausencia de elementos metálicos en alimentos antes de consumirlos, especialmente si tienen condiciones médicas relacionadas con prótesis o dispositivos internos. Actualmente los detectores de metales domésticos suelen ser costosos o poco prácticos para uso diario. Diseñar un detector de metales compacto, fácil de usar y accesible para el hogar, capaz de identificar la presencia de metales en alimentos, suelos y muebles de manera rápida y eficiente, asegurando su comodidad y funcionalidad en un entorno doméstico. Este proyecto destaca la importancia de 3 objetivos de desarrollo sostenibles como es el ODS 3, salud y bienestar, al evitar la contaminación por metales en los alimentos, el ODS 9, industria, innovación e infraestructura, al ofrecer una solución tecnológica accesible, y el ODS 12, producción, consumo responsable, al minimizar el desperdicio de alimentos mediante la detección temprana de contaminantes. Para poder realizar el detector de metales correctamente, fue necesario hacer uso de diversos conceptos tanto eléctricos como magnéticos. El primero y más básico que utilizamos fue la ley de Ohm, para poder hallar la corriente dentro de cada resistencia utilizada y también la corriente de todo el circuito, porque eso es un valor que estaremos utilizando en otros cálculos. También utilizamos el concepto de energía eléctrica para saber la energía que está produciendo cada capacitor, porque utilizamos en nuestro caso varios capacitores. También la energía eléctrica del inductor, que en nuestro caso es la bobina. ¿Por qué la bobina funciona como un inductor? Porque la bobina produce un campo magnético, o sea, transforma la energía que está recibiendo en un campo magnético, el cual se va alterado cada vez que, por ejemplo, se pasa un metal a través de ese campo. Por eso podemos tratarla como un inductor. También utilizamos el concepto de corriente alterna porque estamos trabajando con sonido, y en este caso se resume como una frecuencia oscilatoria, y por eso estaremos trabajando con corriente alterna. Ahora bien, una vez que ya mencionamos que la bobina es un inductor, tenemos que tener en cuenta también conceptos como la inductancia, la cual se halla multiplicando el número de vueltas de la bobina por el flujo magnético sobre la corriente. Y el flujo magnético no es más que la densidad de flujo magnético por el área de la bobina, lo cual también son valores conseguibles, porque la densidad, para el caso de la densidad de flujo magnético utilizaríamos μ⁴, que es la permeabilidad del vacío. ¿Por qué del vacío? Porque dentro de la bobina hay aire, o sea, lo que está dentro de la bobina es aire y se asemeja al μ del vacío, al μ⁴. Entonces multiplicaríamos el μ⁴ por el número de vueltas sobre L minúscula, que L minúscula es el largo de la bobina en sentido vertical, por la corriente. Todos estos son valores que podemos conseguir. También tenemos que tener en cuenta la ley de Faraday, porque la bobina está produciendo un campo magnético que se ve afectado cada vez que nosotros pasamos un metal por encima o a través del campo. Y ese fenómeno induce una FEM dentro del circuito. Así que por eso tenemos que tener en cuenta la ley de Faraday. También tenemos que tener en cuenta el concepto de resonancia, porque a pesar de que nosotros estamos utilizando un temporizador, también es posible hallar la frecuencia de las ondas, porque estamos produciendo sonido, estamos
estamos también adentrándonos en los conceptos de sonidos y ondas producidas por el sonido y las frecuencias oscilatorias. Por eso también, a pesar de que tenemos el temporizador, es importante saber estos conceptos por sí mismos. A continuación, los materiales. Tenemos el cable esmaltado o magneto, que este se utiliza para crear la bobina del detector, la cual genera un campo magnético. Cuando un metal entra en este campo, altera la frecuencia, lo que permite la detección. Tenemos la placa para circuito, que sirve como base para montar y conectar todos los componentes electrónicos del detector de metales. Tenemos la bocina o parlante de 8 ohms, que esta emite un sonido cuando se detecta un metal. El cambio de la frecuencia del circuito se traduce en una señal audible. Tenemos el circuito integrado NE555, que este es el corazón del circuito. Genera una onda cuadrada de frecuencia variable, que es esencial para el funcionamiento del detector. También tenemos capacitadores electrónicos de 10 microfaradios a 16 volts, que se utilizan para el acoplamiento entre la salida del circuito integrado y la bocina, así como para dar el ancho del pulso de la onda cuadrada. Tenemos una resistencia de 10.000 ohms, que esta sirve para la supresión de ruidos en el circuito, mejorando la estabilidad y la precisión de la detección. Tenemos resistencia variable o potenciómetro de 100.000 ohms, que este permite ajustar la sensibilidad del detector, variando la frecuencia de la onda generada por el NE555. Tenemos un capacitador electrónico de 0.1 microfaradios a 50 volts, que esta ayuda a estabilizar el circuito. Tenemos un conector para la batería de 9 voltios, que este proporciona la alimentación necesaria para que funcione el circuito. Y por último, un conector de 2 entradas, que este se utiliza para conectar la bobina al circuito. Comprado los materiales, se hizo el diseño del circuito oscilador, como se pueden dar cuenta en la diapositiva. Se construyó un circuito básico con una bobina de cobre, un condensador y un transistor para generar las oscilaciones. Para el diseño de este circuito nos apoyamos en referencias de la web y videos de YouTube. Como segundo punto tenemos la construcción de la bobina, donde se enrolló el alambre de cobre sobre un vaso de plástico para formar una espiral inductiva. Además de eso, se hizo el montaje del detector, donde se integraron el oscilador, la bobina, el parlante y los demás materiales. Cabe aclarar que el circuito todavía no funciona de manera eficiente, así que estamos trabajando para que esté en óptimas condiciones. Por último, se estuvo trabajando en lo que son las tablas, donde se van a registrar los diferentes datos experimentales, en los cuales queremos hacer experimentos con 3 tipos de metales, como es la moneda, la llave y el clavo, a diferentes distancias para observar su variación en el sonido del sistema. Y por último, registrar estos datos ya en las tablas mencionadas, como se puede ver en la diapositiva, y hacer un análisis cualitativo y semi-cuantitativo, evaluando los efectos sobre la frecuencia y la respuesta auditiva del circuito. Bien, ahora seguimos con los resultados previos. Dado que aún no se tienen datos experimentales para evaluar nuestro detector de metales, se prevé que a medida que el metal, ya sea la moneda o el clavo, se vaya alejando de la bobina, es decir, del detector de metal, la señal auditiva va a ir disminuyendo, tal como se muestra en la gráfica, que a medida que se va alejando, ¡pum!, la señal auditiva también lo hará. Esto significa que en distancias cortas de 1 a 3 centímetros, la alteración del campo magnético producido por la bobina será mucho mayor, mientras que en distancias intermedias de 5 a 7 centímetros el acoplamiento magnético será mucho menor debido a la distancia que hay entre el metal y la bobina. En esta parte de los resultados previos tendríamos los que venían siendo la respuesta subjetiva y la sensibilidad limitada al diseño. La respuesta subjetiva vendría siendo la intensidad percibida del sonido, que puede depender del oído del observador o del volumen del dispositivo, lo cual nos representa un grado de error. La sensibilidad limitada al diseño vendría siendo que, como es un dispositivo casero, puede que no detecte objetos muy pequeños o muy lejanos con precisión.